Muy buenos días y bienvenidos a este momento con Dios. Si al finalizar este vídeo es de bendición para tu vida o quieres realmente apoyar este ministerio, puedes darle al like o puedes suscribirte. Vamos a meditar en esta mañana en un texto muy conocido de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, donde nos vas a contar una de las historias que conocemos bien de la palabra de Dios. En Mateo 8, del 23 al 27 dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Seguro que te suena. Y tenemos ese momento en que los discípulos tienen miedo por su vida. Y en nuestra vida pasamos por muchas situaciones en las que el miedo realmente nos inunda. Y no hay nada en el mundo que nos paralice más que el miedo. Y en esta historia, a veces no nos fijamos o nos quedamos solamente con los momentos de la tempestad, de esa situación tan difícil y que Jesús dormía. Y cómo claman los discípulos porque lo que pasa es que ven peligrar su propia vida. Y realmente cuando nosotros vemos peligrar nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Llega un momento en el versículo 23, que parece que es la introducción a esta historia, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y ahí marca todo. Fijaros que dice que quien entra en ese lugar es Jesús. Quien da el paso de entrar en ese lugar es Jesús. Y sus discípulos entran porque le siguen. Mira, no hay ninguna situación en tu vida en la que Dios no tenga el control. Y si Dios entra en la situación y nosotros entramos en un momento en nuestra vida, aunque sea muy difícil, por seguirle a Él, la situación está completamente controlada. Ahí Él duerme, pero lo importante de esa situación en la que vivimos no es dónde nos encontramos, no es lo grande que sea la tempestad, no es lo fuerte que soplen los vientos, es quién está con nosotros en la barca. Y ellos se encontraban en esa situación por seguir a Jesús. Y por supuesto la vida cristiana está llena de momentos difíciles. No es una vida de color de rosa. Está llena de dificultades, llenas de momentos tormentosos, llenos de momentos difíciles, llenos de persecuciones, llenos de situaciones en las que nos vemos inmersos por seguir a Jesús y situaciones en las que tenemos miedo. Pero el miedo, lejos de paralizarnos, nos tiene que movilizar. Ellos llega el momento en el que están clamando por su propia vida y llega que dice: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Fijaros que si hay algo en la Biblia que se repite, es la palabra no temas, o no temáis, o por qué teméis. Dios sabe perfectamente cuál es nuestra situación, cuál es nuestra condición, cómo somos llevados por el miedo. Y es muy curioso que dicen que en la Biblia se dice no temáis 365 veces. Yo te preguntaría cuántos días tiene un año y por supuesto dirías lo mismo, 365. Es prácticamente pensar que por cada día de tu vida tiene un no temas que Dios tiene para ti. No temas. Y a veces podemos pensar que cuál es lo contrario del temor. Hay algunas personas que dicen que lo contrario del temor es el coraje, el enfrentarse a esas cosas. Pero cuando les contesta Jesús, dice las dos partes concretas. ¿Por qué teméis? Dice: hombres de poca fe. Lo contrario al temor es la fe. Porque al final la solución a cada uno de nuestros problemas es pensar en quién
estamos confiando cada uno de nosotros? Jesús estaba en la barca. Jesús entró en la barca. Los discípulos le siguieron. Allí hubo una gran tempestad. Pero Jesús tomó todo el control. Y cuando Jesús se levanta, Jesús, no hay nada ni nadie que se le pueda poner delante. Él calma la situación, Él calma la tempestad, y lo que trae a nuestra vida es el maravillarnos de quién es Él. Pensemos en lo que hemos visto en esta mañana. ¿Habrá temor? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay situaciones muy adversas? Sí. Pero nuestra vida se tiene que caracterizar por seguir al Maestro. Y si nosotros entramos en todas estas situaciones por seguir al Maestro, si Él es el primero que ha entrado en esa situación y nosotros detrás, estamos con Él. Cuando está la historia de Lázaro, los discípulos tienen miedo por volver a Jerusalén. Tienen miedo por volver, dicen, nos quieren matar. Y Jesús dice, bueno, quien anda de día no tiene por qué preocuparse, porque la luz del día está en Él. Y ahí Jesús hace referencia a que Él es la luz. Quien está con Él no tiene por qué temer. Ahora, no significa que no nos preocupen las circunstancias. Claro que nos preocupan. Pero si Jesús está en medio de nosotros, si está allí en la barca con nosotros, sabemos que no hay nada que se le escape. Y en nuestra vida esa es la fe que tenemos que desarrollar. Esta fe por enfrentar cualquier situación, que Él tiene el control. Y piensa que lo contrario al miedo es la fe. ¿Somos conscientes de las situaciones que pasamos? Sí, pero somos aún más conscientes de quién está con nosotros. Que el Señor nos ayude y que nos ayude a no temer, sino a desarrollar una fe que realmente es la fe que cambia las situaciones, porque no está pensada o no está puesta en cómo yo tengo fe, sino en la persona en quien se la deposito. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y que recordemos que cada día de tu vida tienes un no temas de parte de Dios. Hay un texto en Isaías que dice, no temas, yo te ayudo. Esto es algo que tenemos que tener muy claro y recordar siempre. No temamos porque Dios está con nosotros. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu compañía. Gracias porque en ti podemos estar confiados. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes en este día, que tú dirijas nuestras vidas. Señor, que recordemos cuando el miedo, cuando la preocupación, cuando los problemas vengan y quieran paralizarnos, que recordemos que tú estás ahí con nosotros. Señor, sabemos que a veces nos ponemos en problemas por nuestros pecados, por nuestras propias decisiones, y tenemos que volver a ti y pedir perdón, Señor, y rehacer esa comunión contigo. Pero, Señor, si estamos ahí y estamos pasando por problemas por seguirte a ti, por ser discípulos tuyos, Señor, tú tienes el control de toda la tempestad, tú tienes el control de cualquier cosa que se levante. Y en ti está el poder de quitarlo, de calmarlo, aunque vemos como en la historia que tu voluntad es que pasemos por ahí para que desarrollemos nuestra fe, pero para que veamos tu poder. Te alabamos, Señor, y nos maravillamos de ti en este día. Y lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.